Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta hora. Agradecido del Señor porque estamos de pie por la gracia y la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso. Gracias le damos al Señor. A pesar de las pruebas y de las luchas y de las dificultades, estamos vivos y estamos de pie porque no nacimos para perder, nacimos para vencer. Pero como dice la palabra, somos más que vencedores, somos más que eso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a comenzar este servicio leyendo nuestras Biblias en el Salmo 138. Salmo 138. Dice así la palabra del Señor en el nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca, y cantarán en los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Mas al alivio mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén y amén. Gloria damos a su nombre. Vamos a orar. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, que tiene vida, Señor. Tiene paz, Padre Celestial. Oh, Señor, te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Te pido, Padre Celestial, Señor, si hay algún enfermo, Señor, si hay alguno quebrantado de salud, te pido que reciba sanidad, Señor. Te pido que lo ayudes, Señor. Padre Celestial, tú, como dice tu palabra, Señor, te clamamos a ti, Señor, y tú nos has respondido, Señor. Tú nos has respondido, Padre Celestial, y estamos agradecidos, Señor, porque tú nos oyes, Señor. Te pido que bendiga este servicio, Señor. Bendice este cántico, Señor. Bendice al músico, Señor. Bendice a tu siervo que va a traer la palabra. Haz que corra y sea glorificada. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a nuestros signarios en la página 30, el himno 60. Oh, yo quiero andar con Cristo. ¿Cuántos quieren andar con Cristo? Nosotros, hermanos, lo queremos seguir donde quiera que vaya. Amén. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si
yo quiero andar con Cristo, o si yo quiero vivir con Cristo, o si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, de mi senda Él es la luz. Dejar el perverso mundo y cargar aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación. Y en mi única esperanza gozar vida eterna en Sion. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar de él en pos, consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Aleluya. Amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Cruz de Silva. Me congrego en la iglesia de la 34 de Benecer, el cual pastorea nuestro hermano Waldo Tona. Y estoy aquí para testificar cómo se me encendió la luz. A la edad de 13 años, bueno, fui criada en un hogar cristiano. Y a medida que fue pasando el tiempo, bueno, uno va creciendo y se va apartando de las cosas de Dios. Pero aún así, estando en mi niñez, siempre estaba pendiente de las cosas de Dios, pues. Siempre me llamaban la atención las cosas del Señor. Y siempre lo tenía presente. Hubo un tiempo entonces cuando tenía 13 años, cuando se hacían las reuniones internacionales aquí en Barquisimeto, hubo una reunión internacional donde vinieron muchos pastores de varios países suramericanos, donde fue llevado el evangelio del mensaje, pues que el hermano Galdona recorrió varios países. Entonces, en esa ocasión hubo esa visita de esos hermanos, y soy de Puerto La Cruz y los hermanos fueron a visitar allá también. Y en ese tiempo fue un día de las madres, llegaron los hermanos, hicieron la invitación, había muchos jóvenes en la iglesia, y en esa ocasión el Señor tocó mi corazón. Y los hermanos en la predicación, bueno, dijeron que el mejor regalo que usted podría darle a su madre es entregarse al Señor para servirle. Fue esa oportunidad la cual aproveché y me entregué al Señor Jesucristo desde los 13 años, y desde allí aún estoy sirviéndole al Señor. Claro, en el camino, a pasar de los años, uno a veces se desvía un poco, pero siempre teniendo presente al Señor. A veces cuando me descarriaba un poco, el Señor siempre estaba como al pendiente de mí, ¿verdad? Porque a veces cuando yo me desviaba un poco,
me daba cosas así, tenía pesadillas, pues. Tenía sueños que me causaban pesadillas. Y yo en ese momento, cuando tenía esas pesadillas, yo decía, no, es que me estoy desviando. Entonces me reconciliaba, volví, estaba como un sube y baja, ¿verdad? Pero ya al transcurrir más los años fui tomando más responsabilidad en el servicio al Señor y de allí en adelante empecé a ver la gloria del Señor, o sea que Él estaba con nosotros, pues, y siempre estaba al pendiente de nosotros y yo, o sea, le servía al Señor y siempre, en cualquier cosita que yo le fallaba, venía el Señor ahí y me redarguía. Ahí yo sentía el llamado del Señor, pues. Y bueno, empezaba a caminar derecho. Ya pues a la mayoría de edad, ahí estuve más firme con el Señor. Ya no había cosas bobas que me desviaran. Y bueno, empecé a caminar firme por la gracia del Señor. Y de allí en adelante he visto sus maravillas. He visto la gloria del Señor en mi vida, en el trayecto de los años. He visto su mano poderosa guiándome. He visto su sanidad sanándome. He visto milagros y maravillas que Él ha hecho en mi vida. Y allí nos mantenemos pues firmes, gozándonos siempre en el Señor, porque Dios es un Dios real. Él obra de una manera sobrenatural en cosas imposibles. En todas esas cosas yo he visto la mano del Señor. Y uno no puede, o sea, como decía el hermano Galdón en un tiempo, que si una vez se quería ir para el mundo lo vomitaría a uno. Entonces yo he visto eso, que uno a veces se desvía, pero el Señor está allí siempre presente para ayudarnos y que tomemos el paso. Entonces, bueno, he visto eso y le doy la gloria al Señor que hasta ahorita el Señor me ha ayudado. Hasta aquí me ha guardado el Señor y invito pues a todo aquel que se entrega a Él y cuando el enemigo quiera venir a desviarlo, siempre tenerlo presente, que Él siempre está pendiente de nosotros y nos ayuda a tomar el paso para guardar su palabra y guardamos su palabra pues y vemos la gloria del Señor manifestada en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Dios es un Dios real, Él es veraz. Y Él dice, bueno, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y he visto las cosas grandes y ocultas a través de los años y las seguimos viendo. Y cada día nos damos más cuenta que Dios está con nosotros. Como prometió Él en su palabra, que Él estaría, que no nos dejaría huérfanos, que estaría con nosotros y en nosotros. Y eso es una realidad en mi vida porque lo he experimentado. Entonces, bueno, que Dios les bendiga, les ayude y se mantengan firmes en su camino para seguir adelante. Dios les bendiga. Buenos días, Señor les bendiga. Le damos gracias al Señor nuevamente por estar detrás de esta cámara, llevándole esa palabra sazonada, esa palabra que está escrito para esta hora, lo que nosotros necesitamos, el programa de Dios para esta hora, porque eso es que la Biblia habla de sazón, habla de tiempo, habla de el momento en el cual Dios necesita dar su mensaje para la edad en que está viviendo, porque usted sabe que son 7 edades, y en cada edad Dios tiene un mensaje para darlo al pueblo, para que salga de los dogmas, de las creencias falsas, y entonces entre a lo que quiere decir la iglesia, apartado, ¿verdad?, para un servicio que Dios quiere. Le damos gracias al Señor por ustedes que están escuchando, viendo esta palabra revelada que Dios ha dado para hoy, que es la que lo puede salvar a usted,
de los juicios que vienen, porque nosotros sabemos que en Israel apareció el pan de vida, que era el único que le podía salvar sus almas, porque Él era Dios en carne aquí en la tierra, y Él sabía todo lo que el hombre necesitaba, y Él por eso, por amor a sí mismo, Él vino a dar la salida al pecado, el remedio al pecado. El asunto es que el hombre ha rechazado el remedio para el pecado. Pero por eso el Señor dice, ¿verdad?, que Él disimula el tiempo de nuestra ignorancia, de lo que no conocíamos, pero el Señor ahora ha traído la palabra revelada para darle salida a la incredulidad y que creamos por las manifestaciones del Espíritu la palabra vindicada por Dios en sus manifestaciones, para que usted vea que es Dios el que está en medio de su pueblo. Él prometió que Él levantaría una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin contaminación, para el reino del Señor. Vemos el tiempo que nos ha tocado bastante confuso, bastante idolatría, bastante incredulidad, porque eso está, ¿verdad?, profetizado en las Escrituras, cuando el apóstol Pedro habla de que tendrá que venir primero la apostasía para que la venida del Señor aparezca. Y yo creo que no ha habido en ninguna edad al máximo nivel de lo que la apostasía ha llegado hasta hoy, cuando vemos, ¿verdad?, iglesias que debieran verdaderamente predicar las verdades bíblicas y no aceptar pecados en sus iglesias. Vemos como hay tanto idolatría, incredulidad y tanto pecado, para hablar más claro, en iglesias llamadas cristianas, donde permiten a mujeres semidesnudas presentar show y tantas cosas que solamente se ven en los cabarets y en las casas de citas. Se ven ese pecado tan sucio, donde ¿cree usted que Dios va a aceptar una adoración de esa índole? Nunca. No nos podemos equivocar, porque Dios es santo 3 veces y Él no acepta esa inmundicia en su presencia, porque Él tiene ángeles que le adoran todo el tiempo. Bueno, queremos hablar un poquito sobre el liderazgo y vamos a leer en el nombre del Señor, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, para presentarle a ustedes o exponerle, ¿verdad?, el liderazgo que el hombre debe tener aquí en la tierra, hablando, ¿verdad?, de los llamados cristianos. Sin embargo, Dios es el que lideriza todo. Él es el que sabe y conoce todas las cosas de este mundo, y Él es el que quita y pone en todo lo que usted quiera pensar, en la política, en lo social, en la diplomacia, en la religión, en todo. Dios permite muchas cosas, ¿verdad?, porque estamos en un mundo donde Él lo creó, pero el pecado ha pervertido, el diablo ha pervertido todo lo que Él ha hecho, pero estamos volviendo a la condición original, donde Dios prometió que volvería una restauración a como era el hombre al principio de la creación, cuando Él no había pecado. Esa es la restauración que Dios prometió, y Él puso al hombre aquí en la tierra como un pequeño Dios, por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Y queremos pues leer un poquito sobre el liderazgo, leyendo el capítulo 3 del libro del Éxodo. Lo leemos así en el nombre del Señor Jesucristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dios bendiga hasta aquí su palabra. Y le damos gracias al Señor por esta lectura, donde podemos ver que este hombre verdaderamente necesitó, ¿verdad?, un liderazgo sobrenatural para la comisión que Dios le iba a dar. Porque usted termina leyendo ahí, la comisión que Dios le dio, pues, era de sacar a su pueblo de allá de Egipto y llevarlo a un monte donde su pueblo iba a adorar. Entonces, este hombre necesitó verdaderamente de un liderazgo sobrenatural. Un liderazgo donde era el mismo Dios liderizando a su pueblo. Le damos gracias al Señor porque Él siempre ha estado con su pueblo para guiarlo y decirle las cosas que han de hacer y las que han de acontecer también, porque Él lo dijo, que cuando viniera el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad y nos haría saber las cosas por venir. Dios bendiga su palabra, mi hermano y amigo. Vamos a orar para que sea el Señor el que abra su palabra y nos enseñe las profundidades que están allí escondidas. Gracias te damos, Señor, por esta hora cuando podemos recurrir a ti, Señor, para que tú abras las Escrituras y nos enseñes, Señor, esas cosas profundas en las que tú has prometido, Señor, que en esta hora, al final del tiempo gentil que estamos viviendo, tú abrirás la Escritura y nos daría ese pan, Señor, que necesitamos, ese pan escondido que había allí, porque esta es la hora donde el hombre necesita y busca, Señor, y tiene hambre y tiene sed de ti. Tiene hambre de tu palabra, Señor. Gracias te damos porque tú has saciado y estás saciando ese deseo de conocer más profundamente tus verdades. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, y te pedimos que bendigas a aquellas personas que están oyendo y viendo esta palabra, Señor, a través de esto, Señor, cámara, para que tu bendición llegue hasta ellos, Señor. Y si hay algún enfermo, Señor, yo te pido que tengas misericordia de ellos y vea que tú eres un Cristo resucitado y que es la señal de tu resurrección, la sanidad divina, Señor, de nuestros cuerpos. Gracias te damos por ellos. Abre nuestros oídos y los oídos de los que están escuchando, Señor, para que vean, Señor, lo que tú estás mostrando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, aquí estamos hablando, ¿verdad?, de un hombre que Dios lo llamó, un hombre común y corriente, como usted y como yo. Y Dios lo llamó para una tarea muy especial que él tenía, o que le iba a encomendar, y vemos pues que él la llevó a cabo hasta donde tenía que llevarla, y necesitó la guianza de un ser sobrenatural, que era el ángel del Señor, porque vemos que los pensamientos de Dios no son los suyos ni los míos, ni los caminos tampoco, y Él conoce el camino, y Él es el que nos puede guiar para saber qué hacer. Bueno, y viendo pues la comisión que Dios le dio a Moisés tan llamativa, porque vemos que no era cualquier cosa, era sacar un pueblo donde había un ejército, donde había un hombre, un faraón que tenía todo el ejército, ¿verdad?, allí listo y los tenía de esclavos, pero había llegado la hora, según la promesa del Señor, que él tenía que sacar verdaderamente su pueblo
de la esclavitud, porque le había prometido, había llegado la hora, mi hermano, como ha llegado la hora hoy, de que necesitamos la guianza del Espíritu Santo, el liderazgo para sacarnos, ¿verdad?, del mundo dogmático del pecado, sacarnos de allá, de donde estábamos muertos en delitos y pecados, para que nosotros tuviéramos vida en lo que se respecta a la vida eterna, la vida que Dios tiene, porque cuando nosotros vemos allá, cuando María le dijo al Señor, le dijo al ángel, hágase en mí conforme a tu palabra. Recuerden que la palabra es una simiente, la palabra son los genes de Dios, la palabra es una simiente que cuando Dios la siembra tiene que dar frutos, tiene que dar la misma vida de Él porque son los genes de Dios. Así como usted y yo, ¿verdad?, cuando nos casamos procreamos hijos, Dios en su infinita misericordia, hablando espiritualmente, Él también engendró hijos por su palabra, y eso es lo que Él alimenta, el engendro que Él hace en el hombre. Por eso es que es necesario nacer otra vez y nacer del agua, que es la palabra, y del Espíritu, que es el que vivifica la palabra para que tenga vida y se materializa aquí en la tierra y veamos a Dios en hombres y mujeres. Bueno, usted sabe que los hombres no pueden guiarse solos. Hay dos formas, su camino y el camino de Dios, ¿verdad? Yo me puedo guiar por mí mismo, pero cuando Dios te guía, mi hermano y mi hermana, ya es una guianza tan exacta que tú no puedes, siendo cristiano y conociendo las verdades de Dios, Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Y entonces hay dos formas, su camino y el camino de Dios. Cuando usted anda por su camino, está fuera del camino de Dios, porque lo está haciendo usted y no Dios. Entonces usted tiene que olvidar su propio camino para hallar el camino de Dios. El hombre no se puede guiar solo, él fue llamado oveja. Hemos sido comparados con ovejas, y si hay alguien por aquí que sepa algo, ¿verdad?, de criar ovejas, cuando una oveja se pierde es completamente inútil. Se queda allí y bala hasta morir, eso es inútil. Y nosotros sin un líder somos inútiles y nuestro líder es Cristo. Nuestro líder es el Espíritu Santo. Qué bueno cuando nosotros podemos llegar a reconocer que nosotros no nos podemos guiar nosotros mismos, porque nosotros no conocemos lo que hay allá detrás de esa pared, pero Dios sí sabe lo que hay. Y Dios te puede librar de muchas cosas malas, a ti y a mí, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, porque Él no te va a guiar, ¿verdad?, a un barranco, a un precipicio. Él te va a guiar por sus sendas para que tú entonces obedezcas y seas fiel a la ordenanza que Él está dando. Entonces el hombre tiene que tener un líder, y el líder es el Espíritu Santo, que ha puesto en la iglesia en primer lugar apóstoles, ha puesto profetas, y así siguen los demás. No hace mucho, ¿verdad?, alguien le dijo, no necesitamos que nadie nos enseñe. Cuando el Espíritu venga, no necesitaremos a nadie que nos enseñe. La Biblia dice que no necesitaremos que nadie nos enseñe. Entonces, ¿cuál es la respuesta para verdad? Que alguien venga y le diga esto. Le dije, porque el mismo Espíritu Santo puso, la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo puso maestros en la iglesia? Él puso a la iglesia en orden, allí lo tiene, necesitamos tener maestros. Ahora, lo que se quiere decir es que usted no debe tener a alguien que le enseñe diciéndole, no cometas adulterio, no jurarás en vano y tomarás, ¿verdad?, el nombre del Señor en vano. Usted ya sabe eso, usted mismo está consciente que el Espíritu Santo dice que eso es incorrecto hacerlo.
Pero en cuanto a la enseñanza escritural, se necesita la unción del Espíritu Santo, y Dios ha puesto a la iglesia en orden con apóstoles, profetas, dones de sanidad, milagros y otros. Él puso a la iglesia en orden y constituyó maestros y otros para guiar y dirigir a su iglesia. Eso es correcto. Ese es el programa de Dios hoy. Por eso es que Dios, ¿verdad?, constituyó estos 5 ministerios para llevar a una iglesia a perfección, para llevarla a una edificación completa, porque Él siempre ha usado al hombre como su agente aquí en la tierra para manifestarse, para desarrollar su programa y para que el hombre sepa, a través de la manifestación del Espíritu, que está siendo respaldado por Dios, porque Él mismo fue el que constituyó a estos hombres, mas no fue un seminario, no fue porque sabían muchos, no, sino que Dios los escogió y el que lo está enseñando es Él para edificar un pueblo y para perfeccionarlo a través del Espíritu Santo. Y Él toma hombres aquí en la tierra con el Espíritu Santo para que Él los pueda usar, porque estamos hablando de un liderazgo, estamos hablando de dejarse guiar por el Espíritu, porque cuando usted se deja guiar por el Espíritu, Dios lo puede usar a usted para cualquier manifestación sobrenatural, cuando usted se deja guiar por el Espíritu. Y eso lo vemos a través de los tiempos de la Escritura en el Antiguo y Nuevo Testamento, como hombres, ¿verdad?, que sabían que Dios los estaba guiando. Aún muchos fueron en contra de su mismo espíritu, porque ellos tenían que obedecer a lo que Dios había dicho. Y vemos que uno de los hombres que podemos hablar de Juan el Bautista, como o Juan, ¿verdad?, fue y le dijo allá a aquel hombre, le dijo: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Ese hombre no le gustaría mucho, ¿verdad? Y Juan sabía que Herodes no era ningún hombre bueno, pero él llevó ese mensaje a ese rey y le costó su cabeza. Pero ¿dónde está Juan y dónde está Herodes? ¿No? Es tremendo decirlo, pero cuando un hombre, ¿verdad?, es mandado por el Espíritu, a ese hombre no le importa lo que pueda pensar el diablo, lo que pueda hacer. Simplemente lleva y hace y da el mensaje. Y por eso él necesita hombres, ¿verdad?, que se dejen guiar por el Espíritu. Que sea el liderazgo de ese hombre, sea el Espíritu Santo, porque Dios necesita hombres atalayas que digan lo que Él quiere que digan y hablen en contra del pecado y en contra de la incredulidad y en contra de la prevaricación, en contra de la apostasía y en contra de todo lo que sea desagradable a los ojos de Dios. Porque nosotros sabemos que Él puede ignorar el tiempo o disimular el tiempo de su ignorancia. Pero cuando usted conoce la verdad como esta, ya usted no es ignorante, entonces Dios le va a demandar a usted, ¿verdad?, porque lo hizo conociendo la verdad. Entonces, cuando Samuel fue a recoger a uno de los hijos de Isaí, el padre de David, llevaron al hijo mayor cuando supieron que ocuparía el lugar de Saúl. Era grande, bien parecido, de cabello ensortijado, de más de 2 metros de altura. Isaí dijo: se verá muy bien en sus ropas reales y con la corona sobre su cabeza. ¿Ven cómo las ideas del hombre pueden meterse allí? Cuando él pasó, el profeta dijo: ese debe ser el hombre. Llevó en su mano la vasija de aceite y cuando avanzó, el Espíritu Santo le dijo: yo lo he rechazado. El mundo lo había elegido, pero Dios lo había rechazado. El mundo miró lo externo, pero Dios estaba mirando lo interno. ¿Ven la diferencia entre lo que el hombre quiere y lo que Dios quiere? Esa es la diferencia. No escojan de acuerdo a lo externo, escojan lo interno. Lo de adentro es eterno, lo de afuera perecerá.
Eso es correcto, porque este cuerpo sencillamente fue hecho de la tierra y Dios en su infinita gracia y misericordia, pues Él escogió el alma que está en este cuerpo para que usted estuviera, ¿verdad?, en su voluntad y hacer lo que Él quiera. Gracias le damos al Señor por estas verdades, ¿verdad?, que son escriturales y vemos que esas verdades están allí. Gracias le damos al Señor por eso, porque esas verdades están allí y Dios, ¿verdad?, traerá con ello lo que Él en su providencia, ¿verdad?, puede hacer por nosotros. Gracias le damos al Señor por ese liderazgo del Espíritu Santo hoy. Señor, gracias te damos, Señor, por ese liderazgo del Espíritu Santo en el cual nosotros nos debemos guiar por Él, para que Él pueda usar nuestros labios, Él pueda usar nuestra mente, Él puede usar todo lo que tenemos, ¿verdad?, para que ese pueblo llegue a la perfección y pueda llegar a lo que Dios, ¿verdad?, quiere que lleguemos, que es a la plenitud, ¿verdad?, de la perfección en su estado espiritual, o ese ser sobrenatural que está allá adentro esperando esas, ¿verdad?, manifestaciones del Espíritu, para que el hombre del mundo vea que Dios está en medio de su pueblo. Le damos gracias al Señor por eso. Bueno, gloria al Señor. Le damos gracias al Señor. Continuando pues con el tema sobre el liderazgo, le damos gracias al Señor porque nos dejamos guiar, ¿verdad?, por el Espíritu de Dios para entonces hacer su voluntad y agradarle a Él, porque es lo que Él quiere, que nos dejemos guiar por su Espíritu, porque Él conoce todas las cosas. Usted y yo no sabemos qué hay detrás de esa pared, pero Dios sí lo sabe y Él quiere que nosotros nos dejemos guiar por Él, porque cuando Dios quiere decirnos algo, pues Él nos lo dice. Bueno, entonces, generalmente la forma en que la gente quiere encontrar a Jesús es bailando a alguien o hallando a alguien que sepa cómo llevarlos a Él, un líder o uno de sus siervos en la forma de encontrarlo a Él. Entonces Jesús, si Él escoge un siervo, siempre escoge a alguien que lleve a la gente a Él, porque su propósito es servirle a la gente. Ese es, ¿verdad?, el propósito por el cual, ¿verdad?, hallamos que usted busca a alguien, ¿verdad? Como podemos hablar de aquellos hombres, aquellos griegos que querían ver a Jesús. Ellos buscaron a alguien que los podía guiar y conocía a Jesús, y Él los guió hasta Él para conocerlo, ¿verdad? Entonces el Señor les responde, hay una pregunta, ellos querían conocerlo, pero Él les dijo, la respuesta es: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Él solo queda. Entonces, o sea, si Él no muere, pues nadie se salva, ¿verdad? Porque era el Cordero inocente, el Redentor semejante, que iba a dar la vida por sus hijos, porque el pecado había hecho una separación entre sus hijos y Él. Entonces vemos por la gracia del Señor que Él nos ha redimido para que tengamos la vida que tiene Él. Ahora, no hay nadie divino sino Dios. No hay uno, no hay diferencia alguna en ninguno de nosotros. Todos somos pecadores, salvos por gracia. No hay uno por encima del otro. Solo que a uno le fue dado algo y él tendrá que responder por lo que hizo con ese talento que le fue dado. Cada persona tiene que responder por eso, y siempre hemos dicho, pues, que el Señor dijo, subiendo a lo alto, cuando subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres y también a los rebeldes, para que Jehová, Dios, habite en medio de ellos. ¿En medio de quién? De los dones, porque Él es el que lo está dando. Entonces, imagínese usted ve distintas personas y mucha gente, ¿verdad?, con dones, vamos a decir, cantantes, otros con instrumentos musicales, y esos talentos se los ha dado Dios para que lo alaben a Él, porque Él es el que da, ¿verdad?, esos dones, para que Jehová Dios habite entre ellos. Pero el hombre, ¿verdad?, ha tomado otro camino y esos dones lo ha
los han usado, lo han operado mal para entonces, para su gloria misma o tener, ¿verdad?, una fama en el mundo, y fue Dios el que dio esos dones a ellos para que el Señor, ¿verdad?, se glorificara y ellos pudieran, ¿verdad?, usar esos dones para la gloria y honra del Señor. Sin embargo, pues, han pervertido todo eso y ellos tendrán que darle cuenta a Dios, ¿verdad?, porque Dios siempre le da al hombre eso, pero es para la gloria de Él, y cuando lo usa, pues, para otra cosa, Él tendrá que responder ante Dios. Entonces, no hay nadie divino sino Dios. Así es, no hay uno. Hay diferencia en alguno de nosotros. Todos somos pecadores, salvos por gracia. No hay diferencia. Todos somos pecadores, no hay uno por encima del otro, solo que a uno le fue dado algo y él tendrá que responder por lo que hizo con ese talento que le fue dado. Entonces, cada persona tiene que responder por eso, por ese don que Dios le ha dado. Y cualquiera que sea el espíritu que está en mí, me gobierna y eso funciona. Produce exactamente. Yo hago lo que me haga hacer el espíritu que está en mí. Si somos cristianos, el espíritu de Cristo está en nosotros. Entonces será exactamente lo que fue allá. Cierto, tendrá líderes y tendrá hijos que entiendan al líder, que es el Espíritu Santo. Y usted sabe que siempre Dios escoge, ¿verdad?, al hombre para que él vaya y, ¿verdad?, sea respaldado por ese ser sobrenatural, pero él ha escogido como agente al hombre aquí para que lleve el mensaje, ¿verdad?, al tiempo que corresponde. Entonces, volvemos a repetir, ¿verdad?, cualquiera que sea el espíritu que esté en mí me gobierna y eso funciona. Cualquier espíritu, si bien sea el espíritu de Dios o el espíritu del diablo, eso funciona. Y produce exactamente. Yo hago lo que me haga hacer el espíritu que está en mí, ¿verdad?, porque esa es una fuerza sobrenatural que está allí y usted hace lo que el espíritu ese está allí, bien sea mal o bien, usted hace lo que ese espíritu dice. Ahora, cualquiera que sea el espíritu que me gobierna, eso funciona correctamente porque es un poder. Entonces, ahora quiero que sepan esto. Recuerden que este mensaje está, ¿verdad?, está siendo visto, grabado, usted lo está oyendo, y las ordenanzas y las reglas de la iglesia están grabadas también, y esto de acuerdo a la Biblia. Nosotros no lo controlamos y no hay nadie a la cabeza ni nadie sobre los demás. Todos somos iguales, pero tenemos un líder y ese es el pastor, ¿verdad? Ese es el hombre que Dios ha puesto ahí como un líder. Hablamos y leímos lo de Moisés, ¿verdad? Pero ahí era el ángel, ¿verdad?, guiando a ese hombre que se dejó guiar para que entonces fuera y estuviera allí allí. Entonces le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque verdaderamente nosotros creemos, ¿verdad?, que aquí nos está liderando el Espíritu de Dios, nos está guiando, nos está llevando, ¿verdad?, a ese punto donde usted se rinda y yo me rinda y podemos verdaderamente, ¿no?, estar allí presentes con el Señor. Ahora, quiero que sepan que este mensaje está siendo, ¿verdad?, grabado, y usted sabe, nosotros somos responsables ya cuando ya conocemos la verdad, cuando usted sabe qué espíritu lo está guiando, porque si el Espíritu de Dios lo está guiando, entonces usted tiene que llegar a la Biblia, ¿verdad?, y ver cuál es el programa de hoy, qué es lo que Dios está verdaderamente diciéndonos hoy para que podamos, ¿verdad?, andar en la verdad revelada para esta hora. Y creemos, ¿verdad?, creemos que nosotros somos hijos del Señor y estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque verdaderamente el Espíritu de Dios lo lleva a usted a las Escrituras, lo lleva a usted a pensar, ¿verdad?, que eso que está allí, ese espíritu que lo está guiando, tiene que estar conforme a las Escrituras. Usted lee, ¿verdad?, para hoy por revelación el programa de Dios y ve que el Espíritu del Señor lo está guiando porque es conforme a las Escrituras. A usted me dice, hermano, pregunto,
¿Cuál es el programa de Dios hoy? Está en la Biblia, ¿cómo no? En todas las edades de la iglesia, Dios ha tenido su programa y allí Él, ¿verdad? Nos lleva y nos dice lo que debemos de hacer porque Él es el que nos está guiando. Ahora, el programa de Dios, ¿verdad? Está ahí en las Escrituras para hoy y lo hemos dicho varias veces, ¿verdad? Que es el libro de los Efesios, ahí está Dios constituyendo, ¿verdad?, ese ministerio para llevar a perfección, y la Biblia es clara. Usted no es perfecto ni yo soy perfecto, pero Él escoge ese hombre que se ha rendido en las manos de Dios para exponer la palabra a sus hijos, y entonces esa palabra es vindicada por obras sobrenaturales del Espíritu Santo para saber que es el Espíritu Santo el que lo está guiando a una perfección. El hombre no es perfecto, el que es perfecto es el Señor, pero Él ha constituido. Entonces, cuando ese hombre se rinde, bien sea apóstol, evangelista o pastor o maestro, ese hombre se rinde y Dios usa los labios de ese hombre para llevar a una iglesia, a sus hijos, a la perfección. Eso es el liderazgo del Espíritu Santo, lo que nosotros queremos. Entonces, eso hoy en día nos gusta escoger a tales personas para que controlen nuestras iglesias, para que controlen la iglesia de Dios, ¿verdad? Y no es nada en contra de eso, es solo para llamar la atención a un punto que no fue y nunca será la voluntad de Dios que así sea. Dios es el que ha de regir a su pueblo y gobernar a cada individuo, ¿verdad?, que quiera, ¿verdad?, seguir al Señor. Él le dijo a sus discípulos allá, ¿verdad?, dijo que Él los haría pescadores de hombres, le dijo a Pedro, y Él pescaba peces, pero Dios lo ungió y lo escogió para salvar almas, para que Él se dejara guiar por el Espíritu de Dios. Y usted ve que un hombre sin letras, en el primer sermón que él estuvo allá, después que el Señor Jesús se levantó, 3,000 personas llegaron a los pies del Señor porque Él se rindió en las manos del Señor y Dios lo escogió para eso. Por eso es tan importante, mi hermano y mi hermana y amigo, el liderazgo del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él no nos lleva fuera de la Escritura, sino que tenemos que buscar, ¿verdad?, la Escritura para ver qué espíritu nos está guiando a nosotros en nuestras vidas. Ahora, cuando usted ve, ¿verdad?, que una persona tiene acepción de personas o hace acepción de personas, el motivo por el cual usted pertenece a otra iglesia o cree en otra cosa, yo no tengo por qué tener, ¿verdad?, nada en contra suyo. Usted es mi hermano, usted es mi amigo y yo lo amo porque usted cree en el Señor. Creemos en el Señor y eso es lo que el hombre ha hecho con el liderazgo del hombre, separar a los hijos de Dios, romper el compañerismo que el hombre ha tenido con Dios desde el principio y él está haciendo hoy, o quiere hacer lo mismo hoy que hizo allá en el principio, cuando él rompió el compañerismo con sus hijos allá en el huerto del Edén, cuando el hombre y la mujer, ¿verdad?, aceptaron lo que el diablo les dio. Ese es uno de los puntos importantes que hoy debemos entender y ver. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantas religiones? Es porque no hay liderazgo de Dios, sino liderazgo del hombre para mantenerse o tener un liderazgo el hombre en sí mismo y no dejar que Dios lidere a su pueblo a través de un hombre como lo hizo allá en Israel con Moisés. Él escogió un líder humano para que ese hombre se dejara guiar por lo sobrenatural y sacar un pueblo de allá, de esa ciudad pecaminosa. Entonces, es lamentable hoy, ¿verdad?, que no se dejan muchos guiar por el Espíritu Santo. Ahora, el día de Pentecostés Dios envió el Espíritu Santo para gobernar en el corazón de los hombres y controlar sus vidas. La intención no era que el hombre gobernara sobre el hombre, pero nos gusta decirlo. El hombre quiere gobernar sobre el hombre quiere que el hombre gobierne sobre él, no quiere que Dios lo gobierne. Necesitamos el liderazgo del hombre santo, del Espíritu Santo, no de hombres intelectuales
porque el intelecto del hombre está muy lejos de lo que conoce para que Dios guíe a su pueblo en santidad. Siempre el hombre ha querido eso, tener un liderazgo sobre el pueblo para mantenerse él allí y apartar a Dios. Ahora, el hombre quiere gobernar sobre el hombre y Dios nunca, ¿verdad?, ha permitido eso, no ha querido eso, sino que el Espíritu Santo es el que guíe al hombre para que su pueblo entonces vaya allá donde el Señor quiere que avance. Y tan pronto un hombre llega a ser un gran doctor en divinidad o tiene algo que respalde su nombre, se convierte más o menos en un sabelotodo, y los hombres de Dios son hombres humildes. El pueblo de Dios es gente humilde. Cuando ustedes vean a alguien diciendo que ha recibido el Espíritu Santo, pero comienza a apartarse, por lo visto, no teniendo la fe y yendo de un lado a otro, tratando de ser algo que no es, recuerden que ese no ha recibido al Señor Jesús. No lo ha recibido, y podemos leerlo, ver otra vez para que lo captemos bien. Cuando ustedes vean a alguien diciendo que ha recibido el Espíritu Santo, pero comienza a apartarse por lo visto, no teniendo la fe y yendo de un lado para otro, tratando de ser algo que no es, recuerden que ese no ha recibido al Señor todavía, porque ese no es la guianza del Señor. Ahora, los hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, no por el hombre, sino por el Espíritu. Son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora vea, Dios usa a los hombres, pero Él solo puede usar a los hombres cuando puede hallar hombres, cuando puede hallar a alguien que pueda usar. Hubo un espacio en el tiempo de los jueces cuando no pudo hallar un solo hombre. Lo único que podía hacer era levantar a uno, y ese se iba por un lado y levantaba a otro que se iba por otro lado, y no tenía un hombre en quien poner absolutamente su confianza de manera enfática, ¿verdad?, que ese hombre se pudiera rendir en las manos de Dios para que Dios entonces hiciera con él su voluntad. Entonces, ahí está Sansón. Era igual a muchos de nuestros líderes hoy. Un mujeriego que andaba tras las mujeres de un sitio para otro, igual que muchos de nuestros líderes de hoy, igual que muchos de los nuestros que comprometen la palabra y permiten que una mujer los guíe, las ponen de predicadoras y cosas así, y eso no es el liderazgo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no se contradice en su palabra, y él dice: no permito a la mujer tomar autoridad sobre el hombre, ni tampoco que enseñe las Escrituras, porque yo no he visto en las Escrituras, ¿verdad?, que el Señor dijo o nombró a una mujer pastor. Eso no se ve en las Escrituras. Eso ya es el hombre el que hace eso, que malinterpreta las Escrituras y las interpreta a su manera para su beneficio propio. Y Dios no ha mandado a mujeres a predicar, porque ese es una abominación a Dios, cualquiera que hace eso. Por eso, cuando estamos hablando las verdades de Dios, en aquel día usted no va a tener excusa, porque usted está oyendo la verdad de Dios, y él en el tiempo de la ignorancia, ¿verdad?, podría, ¿verdad?, disimular, pero ahora que usted conoce esta verdad un día se parará delante de usted, y entonces usted dará cuenta a Dios, porque usted sabe que la Biblia lo dice, y sin embargo todavía lo sigue haciendo. Por eso ese día van a haber muchas sorpresas, porque hay gente que creen, ¿verdad?, que quebrantando la palabra de Dios a conciencia van a estar, ¿verdad?, parados enfrente del Señor. No, todo se caerá delante de Él, porque Él ha hablado la palabra y sencillamente la han desobedecido porque prefieren el liderazgo del hombre a el liderazgo del Espíritu Santo. Entonces, seguimos diciendo que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad?, que eso fue lo que hizo Sansón,
quería estar bien con Dios y bien con el mundo, y mire lo que pasó por no ejecutar, ¿verdad?, lo que el Espíritu Santo quería que él hiciera. Ahora, estamos esperando que él, pero cuando él venga, vendrá primero a ti y será juzgado de acuerdo al evangelio que predicaste, y nosotros seremos tus súbditos. ¿Quiere decir que yo soy responsable por todos estos? Me dijo, por todos nosotros, tú naciste para ser un líder. Y yo pregunté, ¿serán todos responsables? Y me dijo, cada líder será responsable por lo que predicó. Esa es la verdad de Dios, ¿verdad? Porque él le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas. Apacienta es alimentarlas con la palabra de Dios y no con una creencia o una doctrina donde no hay Dios ni por todo eso, porque él le dijo a aquellos religiosos en su día, ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones. Ahora nosotros vemos, ¿verdad?, que eso es una realidad, mi hermano. Hoy hay tantas religiones y creen a su manera o como les conviene y predican la palabra de una manera tan desviada de la verdad que hay una escritura en el libro de Ezequiel, dice, ay de los pastores, ¿verdad?, que no alimentaron mis ovejas. Eso es, en el día de hoy, estamos en el día de la apostasía, y la apostasía usted sabe que es cambiar de fe. Tiene usted entonces, se examina y usted tiene usted entonces la doctrina apostólica. Tiene usted la doctrina que el Señor Jesús enseñó a los apóstoles y ellos siguieron y continuaron con eso. Ahí es donde está el examen que nosotros nos debemos hacer. ¿Qué estoy yo predicando? Si soy pastor, si soy predicador, ¿qué estoy hablando? ¿Estoy hablando a la manera que a mí me conviene para mantener un liderazgo entre el pueblo con mentiras? ¿O predicarle a 2 y a 3 y tener la verdad de Dios para que en aquel día yo no me avergüence de estar delante de Él? Porque usted dijo la verdad y predicó la verdad. Entonces, denle en entrenamiento en sus propios grupos a otros ministros, porque hombres que ustedes ven que tienen un llamamiento en su vida para el ministerio, entrenen a hombres jóvenes y tráiganlos aquí al anciano. Todos ustedes júntense en una reunión ministerial y ahí enseñan las cosas profundas de Dios. No se vayan a un extremo, tengan a alguien en el cual puedan tener confianza para que sea como un líder para ustedes. Si algunas veces no lo ven exactamente como él lo ve, eso está bien. De todas maneras, estén en la fe, solo continúen hacia adelante mirando, ¿verdad?, a ese Dios todopoderoso que es el que los puede guiar a toda verdad. Estamos muy desparramados, pero esos son los líderes. Dios puede entrar para hacer algo, pero los líderes de esos grupitos temen tanto que algo se vaya a perder, que se alejen de lo que está sucediendo. En vez de aceptar el mensaje de Dios, fueron los líderes en los días de Noé y también en los días de Moisés, fueron los líderes en los días de Jesús y en este día son los líderes del Espíritu Santo, los hombres que llevarán verdad al pueblo a la perfección cuando ellos se dejan guiar por el Espíritu Santo. Amigos, siempre son los líderes. Cuando llegue el tiempo del cambio en estas dispensaciones, son los líderes los que tienen a la gente toda enredada. No ha sido tanto la culpa del pueblo si el evangelio se hubiera mantenido firme en el púlpito donde debiera estar la verdad de Dios y predicarla, pase lo que pase, porque llegará el día en que usted y yo tenemos que, Dios se va a demandar qué fue lo que usted predicó desde el púlpito para beneficio suyo o para el reino de Dios y llevar a la gente al nuevo nacimiento o al bautismo del Espíritu Santo. Lo lleva usted al bautismo del Espíritu Santo, lo lleva a un nuevo nacimiento, o simplemente está allí para alimentar algo
que usted tiene de mantener su liderazgo, no, el liderazgo del Espíritu Santo, y Él lo va a guiar a través de las verdades escriturales a los que usted tiene que hablar a esa gente. Ahora, Dios le dijo a Moisés, apártate de él porque lo voy a hundir a él y su grupo, a su organización entera. Moisés era el líder de Dios. Moisés era vindicado para ser ese líder y todos los que no escucharon perecieron. Jesús fue el líder de Dios. El Espíritu Santo es su líder y todos los que no obedezcan al Espíritu Santo, quien escribió esta Biblia, perecerán porque no obedecieron al liderazgo del Espíritu Santo. Es duro y es fuerte, ¿verdad? Pero tenemos que hablarlo y decirlo porque yo creo que Dios, ¿verdad?, tiene sus atalayas. Y recuerde que Noé, por haberle creído a Dios, aunque la ciencia negaba lo que Dios le había dicho a Moisés, la fe de Moisés condenó esa denegación porque él le creyó a Dios y no le creyó a la ciencia, porque Dios confunde a la ciencia con lo sobrenatural, porque el hombre siempre se guía por lo que ven sus ojos, es lo que ven ellos. Entonces nosotros vemos por la palabra de Dios que estas verdades que estamos hablando, ¿verdad?, son escriturales y ojalá que usted llegue a entender y ver, ¿verdad?, lo que Dios quiere que usted sepa y lo que yo, ¿verdad?, quiero aprender de estas verdades cuando Dios es en su finita misericordia nos lleva y nos dice qué es lo que nosotros podemos, ¿verdad?, entender y ver cuando Él nos quiere enseñar esta palabra que es tan veraz y verdadera, cuando Él en lo sobrenatural pues se vindica y se manifiesta a sí mismo para que usted vea que es Él el que está hablando. Entonces, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿no recuerdan que Jesús llamó a los fariseos líderes ciegos? Líderes ciegos para las cosas espirituales. Ellos debían ser los líderes del pueblo, los que guiaran al pueblo a la salvación. Pero Jesús dijo, ciegos, y añadió, dejadlos, porque si el ciego guiare al ciego, no caerán ambos en el hoyo. Entonces, eso son verdades escriturales que nosotros vemos, ¿verdad?, que están aquí en las Escrituras, y nosotros debemos obedecer lo que el Señor entonces está en nosotros. Ahora queremos, ¿verdad?, orar para que usted, el Señor le haya abierto sus sentidos y vean que la palabra es la que nosotros debemos obedecer y ella es la que vive y permanece para siempre. No lo que el líder hombre diga, sino el líder, el Espíritu Santo, Él es el que nos puede decir dónde podemos ir. Oremos. Padre, gracias te damos porque esta hora cuando podemos, Señor, darte las gracias porque tú eres nuestro líder, porque el hombre cuando se deja liderizar por tu Espíritu Santo, Señor, es un hombre feliz y contento porque sabe que no está haciendo su voluntad, sino tu voluntad. Mira a los que han oído, Señor, esta palabra, abre sus corazones y que entiendan, Señor, que tu palabra es la que vive y permanece para siempre. Gracias te damos por los que están oyendo y si hay algún enfermo, Señor, que tu sanidad pueda llegar a sus cuerpos, Señor, porque esa es la primicia, o sea, la señal, Señor, de tu resurrección y saber que, Señor, tú estás vivo aquí para continuar el ministerio que tú tenías allá una vez en el cuerpo de Jesús, tú lo estás ahora haciendo en el cuerpo de tu iglesia. Gracias te damos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, el Señor los guarde. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán
alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.